Ya, son las 8:35. Súper contentos de iniciar ahora mismo nuestro panel de conversación. Saludar en primer lugar a Francesca Parodi, militante de Opoli. Francesca, bienvenida. Muchas gracias por estar acá como siempre. No, muchas gracias a usted, encantada de poder acompañarlo. Y desde Londres tenemos a la politóloga Javiera Arce. ¿Cómo estás, Javi? Bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes acá. Gracias Sí. por la invitación. Ya, vamos al tiro a lo de Ángela Vivanco. No nos demos más vueltas, ¿les parece? Lo que yo me pregunto, digo, para favorecer la conversación, es cómo era que estábamos todos equivocados, ¿no? Porque hasta las ISAPRES entendían que el fallo era aplicable a todos y no solo a los demandantes, ¿no? Así es que lo de Ángela Vivanco fue primero una gran sorpresa y luego sacó a la Corte Suprema de esta apariencia de claridad con la que había guiado el proceso hasta este punto. Francesca, tu apreciación al respecto. Sí, yo creo que todos nos desayunamos un poco con lo que pasó con la ministra Vivanco y habla un poco de esta falta de claridad en base también a un proyecto que elabora el propio gobierno, en base también al fallo. Entonces, yo creo que ahí hay hartas explicaciones que dar. Yo creo que el gobierno ayer fue recatado en decir de que iba a pedir un pronunciamiento un poco más profundo, porque efectivamente la ley corta para ver cómo se resuelve este tema está basada en un fallo. Y si el fallo no es claro, o por lo menos no es claro el impacto que tiene el fallo, que en este caso es si acaso esos dineros se tienen que devolver a los afiliados o solamente a los que demandaron a las ISAPRES, yo creo que obviamente el proyecto tiene otro tinte y otra naturaleza. Así que yo espero que se aclare luego, porque recordemos que los tiempos corren, hay un plazo para ejecutar este fallo y ahí yo creo que la máxima claridad. Ahora, yo creo que tirón de oreja también, no sé si el gobierno, para ser justa, pero yo creo que por lo menos para, en este caso, para las personas que emitieron este fallo, de no ser lo suficientemente claro y dar cabida a nuevas interpretaciones una vez el proyecto de ley ya se había emanado por parte del gobierno. Entonces yo creo que es grave, obviamente, y que se tiene que aclarar lo antes posible porque, vuelvo a insistir, los plazos corren y aquí hay una sentencia que se tiene que cumplir. Sí, ahora, para ser justos, ayer, y bueno, probablemente ustedes hicieron lo mismo que yo, volver a leer el fallo, ¿no? O sea, no hay cómo deducir, porque nos dicen, insinúa que el fallo es aplicable solo a los demandantes, hay quien dice que así se debería entender en derecho, pero por el otro lado, las ISAPRES tienen su staff de abogados, el gobierno tiene su equipo de asesoría jurídica, la misma ministra Vivanco en marzo había dicho textualmente lo contrario que ayer, entonces, claro, si el gobierno se hubiera equivocado en esto, probablemente la responsabilidad es bastante compartida, porque citando tus propias palabras, Francesca, como que todos nos desayunamos, ¿no? Pero bueno, Javi, Mm, Sí, yo no le daría más vuelta al asunto, solo como decir que, o sea, ¿para quién trabaja la Suprema finalmente? Ese es como lo grave del asunto, o sea, de generarse un perdonazo o de avanzar esta reforma constitucional que estaban planteando en algún momento en el Senado, o si las ISAPRES como que tratan de hacerles un salvataje de esa manera, que es un antecedente súper feo para la aplicación de justicia, o sea, como que ellos son más iguales que otros. Entonces, en ese sentido, también la cosa se vuelve un poco compleja, creo yo, como para poder tomarlo. O sea, esto también tiene que ver con la interpretación misma del fallo y la política pública que se diseña. O sea, el gobierno estaba contemplando una política pública de otras características y ahora con esta interpretación, ¿de dónde la sacó? ¿Por qué? Entonces, la idea, creo yo, y lo que falta es rigurosidad por parte del Poder Judicial y decir efectivamente qué es lo que está ocurriendo. sí. em, ¿Cómo piensas que deberían decantar las cosas, Francesca? Porque lamentablemente ya se instaló esta idea de la justicia para ricos, la justicia para pobres. Aquí somos súper cuidadosos, hay que tener mucho respeto con las personas, con la honra. De los problemas que tenemos en el debate público chileno es que cualquiera se siente con el derecho de enlodar a cualquiera, ¿no? Pero sí al menos decir que el lobby de las ISAPRE es una cosa constatable, ¿no? Y imaginar que ese lobby no llegó a la Corte Suprema o que al menos no se intentó hacer un lobby en la Corte Suprema sería pecar de ingenuo, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta confusión no ayuda a clarificar las cosas.
¿Cómo ves que debería continuar este proceso? Bueno, en lo más literal, en lo más concreto, pero también en ese sentido que plantea Javiera, ¿ah? Porque tú sabes, Francesca, que buena parte de las conversaciones que hemos tenido en este tiempo tienen que ver con cómo restituir una relación de mayor confianza entre la ciudadanía y las instituciones de la República. Mm. No, a ver, yo no sé si, igual quizás me falta información, pero yo tengo entendido de que las ISAPRES no se reunieron con la Corte Suprema, que es lo que, o por lo menos posterior al fallo, que no se Sí. había dado esta interpretación. Cosa que me parece rara y no con esto quiero validar, o sea, bueno, de hecho el lobby está regulado en nuestro país y existe, Mm. y está bien que esté regulado también, porque es transparente quién se junta con quién y en qué momento. Y yo creo que eso es algo positivo, que lo van a intentar obviamente hacer cada uno lobby, yo creo que es ingenuo pensar que no. Ahora, la regulación de yo creo que es la correcta y que efectivamente sea transparente las reuniones que hubieron, pero vuelvo a insistir, yo tengo el antecedente de que no hubo reunión entre las ISAPRES y la Corte Suprema. Eh, Claro, yo creo que efectivamente esto viene a ser un revés porque te entra la suspicacia de decir, bueno, ahora resulta que no es tan terrible lo que el fallo para las ISAPRES porque efectivamente deberían ser mucho menos las personas que se les van a restituir los dineros en comparación con los primeros cálculos que se habían hecho. Pero yo vuelvo a insistir aquí, yo creo que hay de repente un baile de cifras con respecto a este fallo, de cuántas lucas son, quiénes son, cuáles son las ISAPRES. Y yo creo que es ahí también el proceso no ha sido del todo transparente, supongo que porque son temas judiciales que se tienen que tratar con mucho cuidado hasta que no haya un fallo, que el fallo ya está. Claro, yo no sé cuál es el ambiente hoy día en la Corte Suprema, si es que acaso hay alguien en desacuerdo con lo que dijo ayer la ministra, así que yo creo que ahí también la aclaración pertinente, porque como bien dijo Javiera, para construir una política pública, que no lo veo como un salvataje, sino que lo veo básicamente es cómo salimos de esta, entendiendo que el sistema privado, por más que nos guste o nos disguste, es un sistema que hoy día le da también soporte a la salud en general. Entonces, entender un cierre en este momento de la salud privada, obviamente independiente de la ideología que pueda tener cada uno con respecto a esto, creo que el pragmatismo habla de que no es la salida, porque efectivamente vamos a colapsar aún más el sistema público. Pero yo creo que ahí, claro, efectivamente el hecho de que se haya pensado que era mucho mayor la sentencia, digamos, en contra de la salud privada, en el sentido de la cantidad de personas que estaban ligadas a este adeudamiento, y que ahora resulta que no sea tan así, sea únicamente a los que demandaron. Claro, eso efectivamente genera suspicacia y también uno debería pedir mayor rigurosidad en el momento de dar los fallos y también de leer los fallos, porque efectivamente aquí hubo una lectura por parte del gobierno que quizá a todos nos quedó la misma claridad cuando leímos el fallo, que diseñan una política pública para poder darle salida a este fallo judicial, pero que obviamente quizás se quedó muy largo, muy corto, porque efectivamente las cifras y la cantidad de personas involucradas eran diferentes. Sí, ¿algo más que agregar, Javiera, sobre el punto? ¿Qué debería hacer el O sea, gobierno? ojalá, ¿no? O sea, yo creo que mandaría un oficio pidiendo la aclaración del Que total lo del hicieran. monto, Claro, ¿qué es lo que claro, institucionalmente para procede? poder, Claro, pero en términos políticos, si claro, la Corte Suprema dice sí, la posición de la ministra Vivanco es la nuestra, eso dice el fallo. bueno, el problema de legitimidad entonces se lo comen ellos. Es que ese es el tema, o sea, acá hay un tema mucho más profundo, que nosotros estamos viviendo un proceso de deslegitimación completa del sistema político. Y lamentablemente el Poder Judicial también es parte del sistema. Entonces, claro, estamos con separación de poderes del Estado, pero acá todos sabemos que existe una sensación de injusticia y de justicia para ricos y para pobres. Entonces, si estas personas hacen esta interpretación, se tienen que comer después la protesta que pueda haber o el encono de cómo se genera un perdonazo para un sector importante de la sociedad, que son los más privilegiados, versus el resto de la población. Y esto también no es un problema de lo cual Chile podría estar aislado. O sea, de hecho, México, por ejemplo, también existe una sensación absolutamente de injusticia, una injusticia desigual, una justicia para pobres, una justicia para ricos, y en todos los países de América Latina, por esa desigualdad. Y esto tiene impactos directos en la democracia. Entonces, si el Poder Judicial persiste en esto y hacen una aclaración de estas características, entonces que se atañen en el futuro a las consecuencias o posibles consecuencias del sistema político. Y lo mismo pasa, o sea, a los partidos no los cree nadie, a los políticos no les cree nadie. Es altamente probable que la Constitución, por muy buena que haya salido de la comisión de expertos, sea rechazada y tengamos y volvamos a entrar en un loop de crisis política
cómo se desinfló la derecha, cómo se desinfló la centroizquierda en la elección. Esto mismo puede ocurrir en unos años más y esta misma crisis le puede afectar también al Poder Judicial. Entonces, es bien peligrosa la posibilidad de llegar y hacer un perdonazo o avanzar en lo que dijo la ministra. Ya, o sea, esto tendría consecuencias políticas, algo así como que llevan agua al molino de opciones más extremistas, antisistémicas. Absolutamente. ¿Sí? Y que la gente deje de creer en la justicia. O sea, si estas personas tienen mucha plata y son súper privilegiados y le hacen un perdonazo versus el resto de la población, claramente, ¿por qué yo voy a tener que seguir las reglas? Sigo jugando nomás, da lo mismo. Entonces, ahí yo creo que hay que tener cuidado con las sanciones, de que sean proporcionales respecto eh, del delito también. O sea, acá estamos hablando que son millones de dólares. O sea, son delitos de alta connotación, o sea, son millonarios. O sea, ¿por qué a mí que vendía CD en la calle, o mi tío que vendía CD en la calle y se quemó el 2010 en la cárcel de San Miguel por un delito súper menor, tiene esta condena versus estos otros que ni siquiera le hacen clases de ética? O sea, y estamos hablando en términos de comparación de los montos, mucho más fuerte, o estos mecheros, o lo que sea. Entonces acá yo creo que hay que tener harto cuidado con las propias condenas. O sea, lo que nosotros vimos cuando saltaron por arriba estos empresarios, el Choclodela, ¿no? Lavín, etcétera, Que a su vez son eh, propietarios de ISAPRES, ¿ah? O sea, se del repiten las ISAPRE, porque personas, esto claro. también es, Sí, sí. o sea, están todos conectados. Entonces, cuando uno ve que la sanción máxima de ellos fue unas clases de ética de cuarta categoría, y sería versus, no sé, si a mí me pillan con un pito en una frontera, por ejemplo, claramente me van a dejar 5 años mm, presa en la cárcel. Entonces, y estamos hablando por, no sé, porque se te fue un pito. No, no es que yo fume marihuana o algo así, pero pasan estas cosas. Entonces, a mí me parece que es muy complejo y es muy delicado este tema. O sea, si no se cumple la sanción, la percepción que existirá en el futuro de la gente, que es un poco lo que hay ahora, que es esta percepción de ausencia de autoridad y ausencia misma de autoridad en todo sentido, esto ya se van a fregar al Poder Judicial. Entonces yo creo que tienen que tener alto cuidado con las consecuencias que pueden haber. Pero, ¿puedo, puedo Francesca, agre- sí, puedo por agregar? favor, adelante. Sí, lo que pasa es que estoy en desacuerdo, o sea, estoy de acuerdo mucho con lo que dijo Javiera con respecto a que muchas veces hay una sensación de desigualdad con respecto a las condenas. Pero aquí la sanción la da, en este caso, la Corte, ¿no? No la da el sistema político, sino que es la Corte y finalmente lo que está buscando el sistema político es la salida viable para que se pueda cumplir esa condena. ¿No? Aquí yo no hablaría para nada de un perdonazo. ¿Ah? Yo creo que lo que hace el sistema judicial es decir, las ISAPRES tienen que pagar. Ahora, la lectura jurídica, yo no soy abogada, con respecto a la lectura del fallo, que por lo general son complejos de leer y son complejos de entender, es la interpretación que hace en este caso la ministra Vivanco. Ella tendrá que salir a aclarar, o la Corte finalmente, si lo que entendimos todos a priori era realmente lo que el fallo quiso decir. Pero yo creo que hay más allá de buscar y decir palabras como perdonazo, que creo que no es un perdonazo para nada. Ahora, claro, la sanción la da en este caso la Corte y esa es la sanción que se tiene que acatar, independiente que nos podría gustar más, menos, que fuera más duro con la ISAPRE o menos duro. Eso, bueno, finalmente no somos nosotros los llamados a dar esa sanción judicial. Así que en ese sentido sería un poco más cautelosa, porque efectivamente coincido con lo que dice Javiera, que hay un descrédito por parte de las instituciones del Estado, no solamente el sistema político, sino que también el sistema judicial. Y creo que hablar de perdonazo y cosas así creo que no es lo correcto, porque efectivamente no es un perdonazo lo que se está descondenando. Ahora hay que ver cuál es el impacto de la cantidad de personas que incluye ese retorno de sus dineros. Sí, pero ahí, de nuevo, o sea, es como a las personas que demandaron por el ASLA ISAPRE. Yo creo que hice ese trámite 2 veces cuando vivía en Chile. Creo que lo hice 2 veces. O sea, y eso va a ser un límite también si es que no tuve tiempo, se me fue en algún momento poner esa denuncia. Por eso yo creo que aquí hay que tener cuidado también con cómo se toman. O sea, de nuevo, lo mismo. El fallo dice una cosa y se interpretó y el gobierno lo interpretó de esa manera. Pero ahora el Poder Judicial, o sea, y de hecho esta ministra Ángela Vivanco, lo que hace es como decir, bueno, es solamente sobre los montos de las personas que demandaron. Bueno, y las otras no.
Bueno, es Estamos que hablando acá que hubo un sí, robo, una usura, disculpa, pero esto es una usura, una sinvergüenzura de lucrar con un derecho humano como el derecho a la salud. no, y O sea, Javier, a mí como yo Sí, me y correspondía y de hecho prefería tomar ISAPRE en algún momento. ya hay un... Pero después Sí, empecé a ver y me empecé a percatar de que habían problemas ahí con el tema de los precios. Entonces acá yo creo que, no sé, me parece que más allá del término ocupado, no, la clarificación es necesaria, pero también hay que tener alto cuidado con la proporcionalidad de la sanción, sí. porque estamos hablando de que es demasiado dinero lo que está en juego. Yo quería agregar algo, ¿ah? Es cierto que en Chile o sea, que los pobres en general no están en las ISAPRES, ¿no? Hay alguna excepción, pero los sectores más desposeídos de la población están en el sistema público. Pero no hay que desdeñar, obviamente no tengo cómo probar científicamente de qué envergadura es lo que voy a señalar a continuación, pero de que hay un porcentaje de la población que se maneja en un relativo nivel de ignorancia en relación a cómo opera la justicia en general, el poder judicial en particular. Digo, probablemente todos nosotros nos movemos en círculos, los que estamos en este panel, quiero decir, donde es más frecuente relacionarse con abogados, en fin. Hay muchas personas que no saben cómo buscar un abogado, cómo presentar una demanda, que no saben cómo negociar con un abogado. Entonces también el tema de las demandas tiene que ver a veces con una diferencia de capital sociocultural. Yo de hecho me atrevería a decir que hay muchas personas a las cuales las ISAPRES les adeudan como consecuencia de la primera interpretación del fallo y no lo saben, ¿no? Eh, entonces hay ahí un elemento también a tener en consideración respecto a cómo se procede en estas circunstancias, porque claro, el tema de que haya un sector de personas que sean más proactivas en haber judicializado su situación puede suponer, lo digo hipotéticamente, también una diferencia de capital sociocultural, ¿no? O de conocimiento de cómo funciona el sistema judicial. Bueno, lo menciono para agregarlo al análisis y ahí te devuelvo la palabra, Francesca. no, yo coincido con tu análisis absolutamente, pero eso sin perjuicio de que efectivamente es la Corte la que realiza, en este caso, el fallo. Sí, Claro, lo que tú mencionas es así, o sea, hay muchas personas que cuando se ven vulneradas en sus derechos de cualquier índole, y creo que el CERNAC es uno de los mejores ejemplos para eso, claro, recurren a las diferentes instancias porque ya tienen un conocimiento previo de cuál es el mecanismo para poder hacer justicia, en este caso, esa vulneración de ese derecho. Pero sin perjuicio y separándolo, entendiendo que puede hacer todo lo injusto, efectivamente yo creo que aquí la palabra está en la Corte y la Corte va a tener que aclarar eso y el gobierno va a tener que actualizar, si es que finalmente la ministra Vivanco tiene la razón en la interpretación que ella hace del fallo que ella también redactó, de actualizar la ley corta para poder ver de qué manera se le da una salida a esto, sin perjuicio del daño que efectivamente puede hacer a la imagen, en este caso de la Corte o del propio gobierno, que tampoco interpretó bien supuestamente si es que la interpretación de la ministra Vivanco es la correcta con respecto al momento que falla la Corte. sí. Bueno, son las 8:53. Javiera, ¿querías agregar algo? Y solo es que, de nuevo, Sí, más allá de eso, yo acá tengo una diferencia con Francesco, o sea, estamos hablando de un sistema que además ha terminado perjudicando a las mujeres. Po. O sea, cuando uno va a tomar un plan de ISAPRE, la ejecutiva te aconsejaba siempre que lo tomaras sin útero. Entonces yo como en ese tiempo no quería tener hijos, no me había pasado el rollo, entonces dije, "Ay, no importa, pero ¿te das cuenta la discriminación que hay atrás del sistema privado de salud? O sea, Sí, pero, acá a mí me pasa que hubo una construcción de una norma, y después si quieres lo podemos ligar con el tema de la discusión que acaban de terminar los expertos y este Estado, ¿cómo le pusieron? Estado democrático de derecho subsidiario. Eh, que va a salir ahora de la comisión experta. Y esto a mí me genera mucha preocupación porque creo que acá la desregulación y el sistema mismo permite estos niveles de abuso también. Claro, uno lo hace y de hecho hay mamás que ni siquiera son millonarias, pero que tienen ISAPRES porque sus hijas tienen complicaciones y requieren algo más de apoyo, mejores planes que lo que hay en el servicio público, ya sea por el tema de salud mental, etcétera. Pero en este caso, creo que están en juego la legitimidad de las instituciones. Y por eso yo hablo del fallo final. Todo esto tiene consecuencias políticas. No es que la Corte Suprema se mande sola y lo que pase ahí no tenga efectos políticos.
O sea, ya lo vimos como el descrédito de los partidos tradicionales por haber sido financiados por la cadena de SQM y Penta y todos estos personajes. Entonces acá se tienen que ser responsables también de nuevo. O sea, las consecuencias políticas pueden ser graves, graves respecto a Sí, este tema. pero No, uno solo... pero es que ahí yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. O sea, acá la señora Vivanco tiene que tener en cuenta si no quiere que tengamos un estallido social ahora porque le hicieron un No, es que perdonazo o le hicieron una reformulación de la deuda a las ISAPRES de lo que puede ocurrir. Ya tuvimos un estallido social en el 2019. oye, O sea, seamos responsables. Las instituciones han sido súper irresponsables, los partidos políticos, todos ellos. Entonces, acá yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo también cuál va a ser la respuesta del sistema político. O sí, pero sea, no es Javiera, como, ay, lo dijo la Corte. No, esto no es es que, así, no. es que la Corte, Javiera, falla en derecho, ¿no? No falla en No base falla a... en derecho, no falla en derecho. Pero, Hay un montón sí, de intereses atrás. La Javiera, Corte, sí. sí, Francesca, sí, perdón. Francesca. Sí, lo que pasa es que, no, es que lo que pasa es que yo creo que Javier está confundiendo dos cosas. Independiente que le pueda no gustar el sistema privado, que es legítimo, y que yo creo que el sistema privado, en este caso, que es el regulado, la pega la tiene que hacer también el regularizador, o sea, cómo le impone las reglas del juego, en este caso, al mundo privado, o a la salud privada particularmente. Pero poder entender de que las ISAPRE discriminan a las mujeres, que estoy de acuerdo con Javiera, a través de un fallo producto de una deuda con las ISAPRE, yo creo que es mezclar las cosas. La Corte tiene que fallar en derecho por lo que No está están juzgando. mezcladas las cosas. Esto, No están mezcladas las cosas. De hecho, o sea, está todo entonces tú crees, integrado está todo entonces, integrado en el abuso que se perdona, paga, el pero sobreprecio, Javier, etcétera. está bien, Javiera, pero yo mañana, si mañana te imputo por un caso de cualquier cosa, no voy a decir, sí, pero antes cuando yo era chica hizo esto, no. O sea, no mezclemos las cosas. La Corte está fallando en este momento por la deuda que tienen las ISAPRES con sus afiliados y que no sabemos si son con todos sus afiliados o con aquellas personas que demandaron. Independiente que nos pueda gustar más el resultado de esa interpretación del fallo que va a tener que realizar porque el ministro Cordero ya la pidió. Entonces yo creo que venir a decir ahora sí, pero es que las ISAPRES discriminan a las mujeres, ese es otro problema que tenemos. Pero Dentro de todo el esquema sí, de te vuelvo a cobros insistir. abusivos está el tema de género Pero también. Javiera, te vuelvo No, a no lo insistir. podemos soslayar Estamos, y tu no, pero, comparación, de verdad, disculpa, hay que guardar las proporciones respecto a las comparabilidades. O sea, acá yo creo que si tú comparar estás, con pero algo que yo si, hice cuando era chica, no, pero Javiera, pero yo creo que este es tú estás mezclando la, un Javiera, esquema de abuso, el de las ISAPRE. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta es cómo se ha ido abusando el sistema directamente. Y esto han pasado un montón de gobiernos. Los de la concertación que permitieron eso, bueno, Pinochet que dejó hecho este sistema, por supuesto, esta arquitectura institucional para el abuso, para privatizar, por supuesto, derechos humanos como el derecho a la salud. La concertación, eh, Piñera también, que nunca hizo nada, y este fallo viene de hace ya mucho rato como alertándose. Entonces también, o sea, es como una responsabilidad compartida, no es como que se le tenga que atribuir solamente a este gobierno no diseñar una propuesta o una propuesta para hacerse cargo en términos de política pública, pero yo creo que está todo integrado acá del sistema de estafa de este proveedor privado de salud, donde al final lo que ofrecen es hotelería, etcétera, pero creo que es súper importante que esto se afronte de manera adecuada por parte de las instituciones y lo único que es la salvedad, más allá de eso, yo creo que acá está todo involucrado, que si no se hace una sanción ejemplificadora, después vamos a tener a todo el mundo reclamando y haciendo cualquier cosa. sí, bueno, hay un tema colateral, ¿ah? Hemos hablado con algunos expertos que no están alineados con sectores políticos, por ejemplo, con Juan Carlos Said de la Universidad Católica. Y hay otros más con los que hemos conversado que ellos señalan que el problema de las ISAPRES está generando una reacción en cadena, ¿no? Porque como ustedes saben, y cualquiera de nosotros que se haya ido a atender a centros de salud en los últimos meses, hay letreritos que dicen, ya no o tenemos el convenio suspendido con tal ISAPRE, no estamos vendiendo bonos de tal ISAPRE. Entonces, eso genera dos cosas, ¿no? Primero, un problema de financiamiento a los centros de salud, es decir, a los prestadores, y adicionalmente una incertidumbre de las personas que es creciente, de que si están afiliados a un ISAPRE, no saben cuándo se van a atender a un determinado centro de salud
de si les van a aceptar esa afiliación o no, ¿no? Y esto es como consecuencia de las deudas que mantienen las ISAPRES también con centros de salud. En algunos casos hay relaciones de propiedad, que ese ya es un problema más estructural, que también se ha planteado como una anomalía del sistema chileno, pero en otros casos no. Por lo tanto, también lo que señalan los expertos es que, entre comillas, proteger a las ISAPRES podría exponer también al desfinanciamiento o a problemas de funcionamiento de los prestadores, ¿no? Lo cual es un problema tanto más grave que el de las ISAPRES. Bueno, es una situación que, como ustedes pueden ver, va teniendo como ramificaciones, y a mí me da la impresión de que a ratos se convierte en una suerte de bola de nieve, ¿no? No sé si está respecto a agregar más. Si no, Francesca, vamos a la pausa y retomamos a la vuelta con otro tema. No, brevemente, yo vuelvo a insistir, independiente de la necesaria revisión que tenemos de nuestro sistema de salud, tanto privado como público, creo que tenemos que entender este fallo en lo que se está juzgando, no en base a qué tan bien o qué tan mal nos caigan las ISAPRES. Yo creo que eso es bien relevante también primero que nada, para prestigiar, obviamente, el sistema judicial. Yo creo que eso es importante, y entender aquí que una revancha a las ISAPRES a través de la Corte, yo creo que la Corte no se va a hacer parte de algo así. Bueno, son las 9:01. Francesca, Javiera, les propongo que vayamos un breve alto y a la vuelta retomamos las conversaciones. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. Mano a mano con el tango, con los NIN. Usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Signo. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello signo. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Signo, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile, junto con la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile, DICREA, te invitan a escuchar este jueves 8 de junio a las 16 horas el conversatorio Memoria y Colectividad, una mirada de medio siglo desde la educación y las artes en Chile, que cuenta con la participación de Alicia Vega y Claudio Di Girolamo. Este conversatorio es parte de la Semana de Educación Artística, evento con más de 10 años de historia y que, en esta versión, Radio Universidad de Chile comparte con sus auditores y auditoras. Jueves 8 de junio, a las 16 horas, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Claro que sí, 9:04. Bueno, vamos a aprovechar de invitarles a todas y todos a que vengan a nuestra sala máster hoy a las 20 horas en punto. A esa hora vamos a partir la transmisión luego de Política en Vivo. Al primero de una serie de foros que estamos organizando desde la radio con las cátedras de la Universidad de Chile que dependen de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, recogiendo este mandato, ¿no?, que ha hecho propia la Universidad de Chile de conmemorar también los 50 años del golpe de Estado y de plantearse el propósito de trabajar por la educación para la democracia. Bueno, este no es un propósito que se haya planteado ahora, es de larga data, pero que este año se subraya. Y es por eso entonces que los primeros lunes de cada mes vamos a estar reunidos acá en la sala con expertos para hablar de distintos temas. Hoy vamos a realizar un primer foro vinculado con la educación, la democracia y la migración, que tiene que ver también con las memorias del exilio y con algunas reflexiones para hilvanar la relación entre aquellos procesos de salida forzosa de nuestro país de cientos de miles de compatriotas con lo que ocurre en las circunstancias actuales. Este es un foro que está organizado en conjunto con la Cátedra de Racismos y Migraciones como parte de esta iniciativa y que va a contar con la presencia de la profesora Jimena Po, de Edgardo Cardosa, el Centro Acción Migrante y de la decana de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Loreto Rebolledo. Así es que vengan, vamos a estar acá, vamos a estar transmitiendo por la radio y aprovechamos además de mostrarle nuestra sala máster que está cada día más bonita. Hecha la mención, volvemos al debate esta mañana con Francesca Parodi, con Javiera Arce, y quería preguntarles por el post-discurso presidencial, ¿ya? Primero, ya sabemos que el presidente tuvo un salto muy importante en las encuestas, subió hasta índices de popularidad que no había tenido desde junio del año pasado. ¿Qué duda cabe de que es un buen orador? Y qué duda cabe de que a pesar de lo extenso de su discurso, manejó con una relativa atención y gracia, ¿no?, la exposición que pretendió hacer. Dicho esto, y señalado por lo tanto que el propósito para efectos de los objetivos del gobierno se cumplió, hay algunas preguntas que se abren, ¿no? Primero, esto de condicionar el cumplimiento de algunas de las promesas a la reforma tributaria. Desde la oposición se ha dicho que no corresponde, que es una suerte de chantaje. Desde el otro lado se ha dicho que es una moción de realismo porque las reformas hay que financiarlas. Pero también esta idea que algunos se plantearon de que parte, ¿no?, de el éxito que tuvo el presidente en su discurso implica el riesgo de haber hecho varias promesas cuyo cumplimiento no sabemos si se va a estar en condiciones de cumplir, ¿no? Y que por lo tanto la promesa de hoy podría transformarse en la decepción de mañana. Pero bueno, como sea, el presidente de alguna manera ordenó la discusión política con su alocución y esto obviamente va teniendo consecuencias en el derrotero posterior de la relación entre gobierno y oposición, en el trámite legislativo, en fin. Bueno, quería preguntarles cómo ven ese post, Javiera. A ver, a mí me pareció el discurso que fue un poco largo. Yo en realidad tengo un déficit atencional bien tremendo, entonces como que estar mirando ahí 3 horas y tanto, estaba así, pero ya cansadísima. Y traté de poner atención lo que más pude, pero se me debe haber ido alguna cosa. Pero, o sea, para la próxima ojalá más cortito y más sintético, como que eso se agradecería. Pero sí creo que varias cosas respecto de esta estrategia. Yo escuché a Marcel, que estuvo anoche en Tolerancia Cero, lo escuché ahora en la mañana porque tengo demasiadas horas de diferencia con ustedes, entonces como que no puedo mirarlo en vivo. Y me llama la atención la estrategia que se está ocupando y me da miedo. O sea, de hecho es como, todavía no le encuentro mucho sentido porque el presidente lo que hace es como empezar a colgar las principales reformas de su gobierno en la dependencia de una reforma tributaria. Ahora, yo no sé la capacidad de recaudación que va a tener esa reforma tributaria. Esa es una cosa en términos técnicos. En otros términos técnicos también, yo no sé, este superávit que hay, no sé si es por la falta de ejecución presupuestaria del ministerio o realmente porque Chile está creciendo o hay un impacto. Entonces ahí también creo que hay que tener harto cuidado respecto de la ejecución misma y también sobre las expectativas de recaudación.
Se esperaba, por ejemplo, con el proyecto anterior, eso lo decía Marcel, con un aumento de 4,1 puntos del PIB, y eso es harto, pero no sé, siempre como que se pasan, pero al final no se recauda lo que se requiere, entre comillas, siempre se recauda menos, porque hay que hacer en este proceso de negociación, él decía también que había que ver las bandas de la clase media, las bandas de los otros, o sea, de los otros incentivos tributarios, etcétera. Y ahí tengo mis dudas, porque Marcel lo que hace es decir, bueno, dice, de plano descarta el tema del CAE, eso también hay que tener harto cuidado con respecto a las expectativas que se ponen sobre estos temas. Y lo segundo es que él también plantea generar una especie de negociación de las prioridades o de estas prioridades de reforma. Y ahí me entra de nuevo la pregunta, si esta reforma tributaria es para financiar gasto corriente o reformas. Pues eso tampoco me queda muy claro. ¿Y cuáles van a ser las prioridades? Por ahí se habla de 3 prioridades que tienen que ver con el tema de la reforma de los cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados, el tema de las listas de espera, y no me acuerdo ya más como las más como críticas, se podría decir. Y ahí lo que yo he visto de parte de la oposición es puras negativas. O sea, por lo menos de parte de el diputado Guillermo Ramírez, que es una persona que es súper importante porque además él estuvo negociando el trámite prelegislativo de la primera reforma tributaria que se rechazó en la Cámara de Diputados. Y lo segundo fueron las palabras del mismo presidente del Senado, que el senador Coloma, que dijo que efectivamente ellos no estaban disponibles para esa reforma tributaria. Entonces, yo no sé de quién es esta estrategia, yo hubiese hecho otra cosa, hubiese partido la reforma tributaria en distintas partes, y también creo que lo que va a obligar esto, la reforma de pensiones, lo que va a hacer es como sentar a negociar y que se negocien también las prioridades, eso entendí yo. Pero ahí también falta la comunicación bien, porque el presidente dio a entender que una vez aprobada esta reforma, se iba a hacer tales y cuales cosas, hasta los trenes, no sé qué, y parecía así Sí. como una pegatina. Y yo, no sé, creo que eso también afecta la credibilidad del gobierno. Claro, efectivamente puede ser muy simpático, muy agradable y buena onda el discurso y todo lo demás, pero si no hay una concreción finalmente de estas reformas, es altamente probable que también se dañe la figura presidencial. O sea, Javiera, ¿tú ves el riesgo de que se está prometiendo más de lo que eventualmente se puede cumplir? Sí, claro. Ujú. Es que no tengo claro si esto es para financiar gasto corriente y qué reformas vas a hacer. Porque el peligro es que tú dices que va a recaudar, ahora creo que es menos, son como 3 puntos, algo así, o 2 puntos y algo. ¿Cuánto alcanzas a financiar con eso? Ese es como mi problema respecto a eso, porque si hay una estimación de gastos como las que ellos tenían, por ejemplo, en el comando, ellos decían que pagar el CAE salía como 5.000 millones de pesos, algo así. Y no era eso, o sea, era mucho más, eran como 16.000 de pesos. Entonces, hay ojo ahí con eso, con los mismos cálculos que se hacen, y también, bueno, la reforma, el pago de la deuda histórica. Entonces, como que no tengo claro bien en términos técnicos cuántos son la recaudación y qué es lo que van a financiar finalmente con eso. Francesca. Sí, a ver, yo creo que independiente de lo largo o corto del discurso, obviamente la oratoria del presidente Boric es bastante elocuente, y también yo creo que la subida que se pegó en la encuesta habla mucho de eso, del impacto que tiene cuando él habla directamente. Y también le pasó en la cuenta pública pasada, que cuando también subió, no me acuerdo cuántos puntos fueron, se diluyó rápido, pero creo que es un efecto post cuenta pública. Yo creo que, y lo hemos conversado alguna vez también en este programa, el hecho de que el presidente siempre condiciona el cumplimiento de su plan de gobierno a otras cosas. Él lo hizo en el primer año con la nueva constitución, ahora lo hace también con la reforma tributaria, y también con promesas de campaña, el tema del CAE, el tema de la deuda histórica a los profesores, que por cierto ambos temas me merecen muchísimo respeto, pero hay que ver efectivamente qué es lo que se quiere financiar, y hay también una diferencia con lo que habló el presidente en la cuenta pública, con lo que recién menciona Javiera con el ministro Marcel, y con también la entrevista que dio ayer la propia ministra Toá, donde decía que realmente no tenían muy calculado cómo era esto de condonar el CAE. Entonces yo creo que esos puntos, o sea, cuál es el mecanismo para condonar el CAE, si es parcializado o no, ella directamente decía que aún no se había conversado.
Entonces, y coincidiendo también ahora, a diferencia del bloque anterior con Javiera, la estimación de la recaudación de la reforma tributaria va muy de la mano con respecto a la economía y lamentablemente Chile no está creciendo. Entonces, obviamente las expectativas pueden ser muy superior con respecto a la recaudación total y finalmente lo que se puede y lo que no se puede financiar, obviamente de manera permanente, porque tampoco vamos a hacer algo que no podamos extender en el tiempo. Y ahí yo creo y espero que en base también a lo propio conversado por el presidente Boric en la cuenta pública y también en una entrevista que dio anoche en CNN, donde el tono dialogante de grandes acuerdos está muy presente, creo que es lo que falló en la reforma tributaria 1.0, digamos, donde el gobierno, a través de los cálculos que hizo con respecto a los votos, quería pasar el primer trámite constitucional por los votos justos, digamos, y finalmente erraron el cálculo porque hubo ahí 3 o 4 personas que se desmarcaron y la reforma se termina cayendo. Entonces yo creo primero que hay que hacer un gran acuerdo para la reforma tributaria, estamos de acuerdo que requerimos una reforma tributaria que sea pro crecimiento, por cierto, porque si no, no vamos a recaudar más plata, pero que sea con un acuerdo de todos los sectores políticos. Y ahí yo creo también que es muy importante ver en esa reforma tributaria cuáles son las prioridades que se están planteando para tener más recaudación fiscal. Y yo creo que ese trabajo va a ser clave para que pueda sortear, en este caso, el primer trámite que va a ser en el Senado, que sabemos que es mucho más costoso a través de los quórum que requiere el Senado, no así la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que si esa conversación no se produce y si no hay un sentido de pragmatismo con respecto a las prioridades que estamos enfocando, yo creo que vamos a tener otro proceso fallido. Espero que no sea así, porque efectivamente creo que hay que avanzar en eso, pero ¿para qué vamos a avanzar en eso? Yo creo que también es muy relevante y con quiénes vamos a avanzar en eso también lo es. Sí. Solamente señalar que más temprano entrevistábamos a Mario Aguilar, el presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, y él decía algo que es una opinión súper personal, pero que es donde veo que se entraña el riesgo que describía Javiera, ¿no? Que es, estoy de acuerdo con todo lo que dice el presidente, mi problema es lo que hace. Hay ahí una cuestión que evidentemente va a haber que ajustar. Ahora, hay una parte del discurso donde también es importante un punto, no, quizás no tengamos tiempo para hablarlo, pero esta idea de que en la cuenta pública el presidente pudo explicar mejor lo que se ha hecho, ¿no? Sí, o sea, y además eso demuestra las fallas que tiene la SECOM es también que a eso me refería. de funcionamiento, o sea, porque han comunicado mal y eso de verdad yo no entiendo por qué no han habido ajustes más profundos en esa oficina que es tan clave para los gobiernos en general. Entonces, cuando él habla, por supuesto, entendemos todo y vamos viendo lo que se está haciendo. Ahora, yo también tengo, como no estoy en Chile, no entiendo mucho la percepción que existe de la gente sobre la eficiencia o la eficacia gubernamental. Eso también para mí es un tema, porque también hay mala percepción respecto de la gestión de gobierno. Bueno, en Entonces, seguridad pública es muy notorio el contraste, Javiera, sí, porque... pero hay más No, sí, temas, te lo, educación, por ejemplo, sí, que es una tragedia la que estamos teniendo. te lo pongo como Entonces, ejemplo, eso porque sí, te lo pongo como ejemplo porque en ese tema hay un cierto sector de la población que piensa que el gobierno no ha hecho nada, ¿no? O también que piensa que el gobierno es el culpable de todo, ¿no? Y independientemente de la opinión que cada ciudadano tenga legítimamente sobre el gobierno, es cierto que en esa materia se han hecho varias cosas, y de hecho, finalmente la interpelación a la ministra Toá terminó resultando para quienes la promovieron con un resultado distinto, porque tuvo todo el espacio para explicar todo lo que se había hecho, ¿no? Entonces ahí, claro, hay a veces una falta de conocimiento de la ciudadanía de las cosas que se han hecho en este tiempo. Esto, independiente de si uno está a favor o en contra del gobierno de turno, ¿no? Mm. Sí, Francesca, a ese respecto, sino para No, dejar... brevemente. Sí. Yo creo que el gobierno ha ido encauzando el rumbo. Creo que el hecho de haberle metido más años al gabinete creo que lo ha ayudado. Le da como, y de hecho el propio presidente Boric lo decía ayer, porque le decían, a ustedes se les achaca mucha inexperiencia, y él mismo dijo, sí, hemos ido comprando más años al gabinete. Y ahí, solamente, más que seco, yo creo que al gobierno le falta segundo piso. Le falta más cintura para poder coordinar los ministerios, porque es que depende mucho cuando pasa, y la misma cuenta pública es un ejemplo de eso. Sale el presidente Boric entendiendo de que se aprobaba la reforma tributaria y condonábamos el CAE, después sale Marcel diciendo, bueno, es que no están así, después la ministra Toda dice, bueno, lo que pasa es que realmente ni siquiera hemos hablado cómo es la fórmula, y ahí yo creo que un segundo piso es bien relevante. Creo que SECOM le pone forma al fondo, pero creo que de repente al gobierno le falta fondo.
Sí. Últimos minutos. Este año va a ser inevitable hablar de esto, ¿no? Los 50 años. Y voy a plantearlo así, ¿ah? Desde la derecha se critica habitualmente cuando resurge el tema, bajo la acusación de que se quiere hacer manipulación política del presente en relación a lo que ocurrió en el pasado, o bajo el argumento de que mejor miremos al futuro. Pero también es cierto, para ser justo, que en general la derecha, digo, Francesca en general, ¿ah? Luego vemos los aterrizajes, tiende como a enredarse con el tema, como que les complica el tema, ¿no? Ayer, de hecho, la entrevista a la secretaria general de la UDI terminó de una manera, para mi gusto, bien sorpresiva, porque cuando le pregunta al final Iván Valenzuela, ella habla de las aberraciones del gobierno de Allende, ¿no? La palabra no la adoptó per se Iván Valenzuela, entonces él le pregunta de vuelta si ella considera que las aberraciones del gobierno de Allende son comparables a las de Pinochet, y ella dice bastante comparable, ¿no? Entonces, claro, obviamente desde el estándar de los derechos humanos, una cuestión como esa eh, provoca reacciones, ¿no? Porque, bueno, lo que ocurrió en ese plano durante la dictadura, y también en términos de corrupción, ¿ah? Yo no creo que haya habido otro gobierno, bueno, digo gobierno, ustedes entienden en qué sentido lo digo, ¿no? En la historia de Chile que se haya robado 21 millones de dólares el jefe de Estado solo para fines familiares, ¿no? Entonces, está como bien fuera del estándar de toda la historia republicana de Chile, y sin embargo hay una intención de homologar, ¿no? Ahí quería preguntarles cómo lo ven, porque más allá de que probablemente se va a usar como una herramienta, la conmemoración es real, no es un problema de uso, es un problema cuyas consecuencias todavía el Estado de Chile no termina de resolver, porque no minimicemos el tema de que aún no se sabe dónde están, ¿no? Pero por el otro lado, ¿cómo sale la derecha de esto, ¿no? ¿Cómo no termina una y otra vez por declaraciones de por aquí, de por acá, siendo sindicada aún 50 años después como una derecha, entre comillas, pinochetista, ¿no? Con la connotación que eso implica, sea cual sea? Ahí quería preguntarles cómo lo ven. Javiera. Uy, eh, a ver, varias cosas. O sea, yo creo que lo primero es como lo sorprendente que es leer el Twitter después del triunfo de Republicanos en la elección del 7 de mayo. Hay una especie como salida del closet de un montón de personas que antes sentían como una especie como parece como de vergüenza quizás, porque habíamos llegado a un frágil acuerdo, creo, como sociedad, de que lo que hizo el dictador Pinochet fue terrorismo de Estado, además corrupción, y además su milagro económico es una fake news, ¿ya? Y eso lo sabemos, y me sorprende que gente joven esté reivindicando el milagro económico de Pinochet, cuyo milagro no es. Y eso lo puedo decir, incluso lo puedo decir académicamente, porque hemos estudiado estos datos y se han estudiado cómo dejó y cómo entregó el país. Y si vamos a hablar de milagro económico, quien hizo el milagro económico fue la Concertación, de sacar más de un 40 y tanto por ciento de personas que estaban en la pobreza. Entonces, ahí me llama la atención dos cosas de las declaraciones de la secretaria general de la UDI. Primero, se supone que ella estudió ciencia política y está comparando peras con elefantes. O sea, ¿cómo es posible que ella compare un gobierno democráticamente electo, como fue el del presidente Salvador Allende, con un dictador? Y hablar además de aberraciones. A mí me produce escozor, además, ver que personas que se las dan de legítimamente demócratas estén en este momento defendiendo además bajo una fake news, que es este milagro económico, como lo hizo mi colega por ahí, Patricio Navia, que también son lamentables estas declaraciones, pero yo creo que esto se ha visto reforzado por un ambiente propicio para eso. Ahora, la gran pregunta, y esto se lo hago a Francesca con harto respeto, y porque yo confío en que hay una derecha democrática o una centro derecha, eso todo liberal, que es capaz de entender los reclamos que venimos haciendo desde los sectores más progresistas y desde la izquierda. Acá es súper importante que hagamos un nunca más. O sea, del momento en que José Antonio Kast es apoyado por sectores también de la centro derecha, plantea una policía política, por ejemplo,
en su programa de gobierno, como lo hizo el año 2021, o se plantea terminar con avances institucionales claves como fue el Ministerio de la Mujer. A mí me empieza a sonar acá una cosa muy extraña respecto de cómo se configura también ideológicamente la derecha. Y por último, creo yo que es muy importante también este sinceramiento, y este sinceramiento de las fuerzas políticas, sobre todo de la UDI, para que se dejen de llamar centro derecha, pues estas personas son de derecha. Yo diría que son también como el concepto far right, que a mí me parece súper interesante. Son personas además, o sea, como la misma esta María José Hoffman, que termina justificando y hablando de aberraciones, lo ocurrido en un gobierno democrático, además sin informarse, lo que ocurrió ahí. Yo tampoco lo viví, yo nací en el 85, nací en plena dictadura y no me acuerdo de nada, o sea, Pinochet se fue cuando tenía como 5 años. Pero es súper importante que vayamos constatando también los pasos hacia la democracia y cuestiones mínimas de alcance. Estamos a 50 años y todavía hay personas que reivindican a Pinochet como un estadista, que se hacen los ciegos respecto de la vulneración de los derechos fundamentales del país, del terrorismo de Estado, de la desestructuración de la democracia. La democracia, bajo la Constitución y el régimen planeado por Jaime Guzmán, a través de la Constitución, lo único que hizo fue dañar la democracia, dañar los partidos políticos, dañar la participación política. Y hasta el día de hoy todavía no podemos resarcir ese daño que se le hicieron a las instituciones democráticas. Entonces, yo por ahí me pregunto cuál sería entonces la verdadera vocación democrática de la derecha. Eso. Francesca. A ver, primero que nada, yo creo que los últimos días hemos escuchado frases que son muy lamentables. Yo creo que con una falta de empatía a las personas que sufrieron la dictadura, que creo que, no sé, yo la verdad es que me sorprendo del nivel de barbaridades que se pueden decir con respecto a relativizar lo que fue la dictadura de Pinochet. Me parece grave y me parece que lamentablemente, como tú bien dices, la derecha se enreda en este tema. Y no toda la derecha, sino que determinadas personas... En general, ¿no? Claro. Sí, yo creo que se enredan, y creo que se enredan todos los 11 de septiembre. Yo creo que aquí hay que tener una sola voz, que es condenar la violación de los derechos humanos, condenar, y aún así, aunque el milagro económico hubiera existido, que independiente si existió o no, pero aún así, si hubiera existido, es que no se justifica bajo ningún punto de vista tener una dictadura en Chile donde el que piensa diferente se le corre bala. Y yo creo que con eso hay que decirlo de una sola manera. Tenemos algún sector que se enreda con este tema, yo creo que es lamentable, sinceramente lamentable, porque creo que habla de una falta de empatía y humanidad con lo que ocurrió en nuestro país, que creo que a 50 años del golpe debería ser absolutamente intolerable que personas pudieran referirse como un estadista o como una persona que, bueno, que tampoco era tan malo porque mejoró la economía. O sea, aquí una sola voz, y yo creo que, y yo lo he dicho también en este programa, hay sectores que son más ultra, tanto de la derecha como de la izquierda, que tienen sus villanos favoritos. Entonces, y pasa también cuando se tiene que condenar lo que pasa en Venezuela o lo que pasa, no quiero buscar un empate, pero quiero decir que en todos los sectores hay personas que todavía relativizan la violación y el atropello a los derechos humanos. Yo creo que esas personas deberían el día de mañana fallar en las urnas, porque en el momento de votar con algunas personas, saber finalmente qué es lo que piensa, porque si nosotros no somos capaces de entender y aprender de lo que pasó en nuestro país, en el año 73, o bueno, quizás de la crisis que teníamos antes, pero da lo mismo, y de lo que se hizo, creo que de alguna manera no podemos tener una visión de futuro que valore las instituciones y la democracia. Y ahí yo creo que lamentablemente sí, te doy el punto, yo creo que hay sectores de la derecha que se enredan y mucho. Creo que esas personas deberían revisar efectivamente su pensamiento, porque no solamente independiente que puedan tener ese pensamiento, que yo no lo comparto para nada, y creo que aquí hay una sola palabra que se llama violación de los derechos humanos y dictador. No es el presidente ni el general, no es el dictador. Creo que esas personas tendrían que tener una mucho mayor empatía con el sufrimiento de las personas, y quizás esparcí el no podrían haber estado más confundidos, pero tenemos después un informe Valech, tenemos un informe Retis que yo creo que no tiene absolutamente ningún tipo de suspicacia con respecto a la credibilidad de lo que está ahí. Hay un negacionismo por todos los lados, yo creo, y particularmente ahora lo vamos a vivir, y ¿sabes qué? Cada vez que escucho este tipo de declaraciones me da mucha pena saber que venga de gente que está en mi sector político. Sí, y no es de la misma gravedad, pero luego se supo además lo del caso Riggs, ¿no? Eso ya, claro.
Entonces, O sea, la claro, columna de mucho, Matamala generó... es mucho menos grave que las torturas, por cierto. Que yo Ya, incluso, sí, pero igual, o sí, sea, pero es de una, por eso yo decía, o sea, si uno mira Pero para, es la guinda de la torta, porque finalmente las torturas yo creo que es lo más relevante. Y aún así, y volviendo a decir lo mismo, aún así, amparar que el dictador Pinochet fue bueno porque mejoró la economía, pues yo creo que no todo vale a cualquier precio. Y ahí yo creo que tratar de defenderlo, independiente que pueda ser más verdad o mentira, pero eso está instalado de que con Pinochet Chile se fue para arriba y que la concertación lo terminó de capitalizar. Yo no lo discuto. Tampoco lo es por cierto, creo que las personas académicas pueden decir mucho más al respecto, pero relativizar una cosa con la otra, es decir, bueno, es que no era tan malo porque era simpático, ¿me entendí? Yo creo que eso hoy en día no resiste ningún tipo de análisis. bueno, este es otro tema donde la justicia no tuvo una posición unívoca. Hay que recordar que en algún momento incluso se estableció la prescripción de los hechos, finalmente hubo condenas a 3 ex integrantes del entorno del general Pinochet, pero este ya había fallecido y tampoco respondió ante la justicia por tales hechos, ni tampoco hay ningún integrante de la familia Pinochet que fue la directamente beneficiada por esto, cumpliendo algún tipo de condena. 21 millones de dólares, es mucha plata. Bueno, estamos llegando al final del panel. Francesca Parodi, como siempre, muchas gracias. Subimos ahí por interno que tenías una pequeña molestia de salud, reponte, y la próxima vez te esperamos acá. Muchas gracias, querido, y muchas gracias también, Javiera. Ya, Javiera, muchas gracias. Que estés muy bien, un abrazo y que tengas buena semana. gracias y que te mejores de tu Gracias. dolencia, Francia. 9:31, Un gusto, breve, alto, como y siempre. continuamos con las conversaciones en este día, lunes 5 de junio del año 2023. En Chile, más